Hola a todos, mi nombre es Valeria Isabela, estudiante del grado 11. Esta entrevista la estamos haciendo para la edición número 16 de La Galatea, la revista que produce el colectivo Saga, que está abierta para todo público. Estamos en el Congreso de la República con Angélica, quien es comunicadora social, y nos va a hablar sobre violencia de género. Bueno, hola, un saludo para todos. Mi nombre es Angélica Meche, soy comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, egresada en el 2019. Eh, He venido trabajando desde que estuve en la universidad también como tú en diferentes procesos de liderazgo en temas de pedagogía de paz, y hoy en día soy directora y cofundadora de un medio de comunicación para la paz llamado Libremente, donde formamos a jóvenes en municipios PED en temas de construcción de paz y cómo comunicar la paz precisamente y promover la reconciliación en estos municipios. Empecemos por definir qué es violencia de género, que aunque ya está como muy conocido, pues hay gente que todavía no sabe bien o no sabe qué significa. Bueno, básicamente la violencia de género es todo aquello que representa desigualdades para las mujeres y para la comunidad LGTBIQ+, y todo esto se representa básicamente en acciones, tanto institucionales, en relaciones interpersonales, con amigos, con parejas, y todo lo que represente desigualdad, todo lo que represente daño hacia la otra persona, en este caso a las mujeres y a la comunidad LGTBI, pues hace parte de esa violencia de género que pues definitivamente tendríamos que erradicar, y con trabajos como estos de pedagogía pues seguramente llega la información a muchas más personas donde podemos tratar no solamente identificarlo sino hacer acciones preventivas para poder evitar violencia de género. ¿Y cómo hacemos para saber identificarla y cómo afrontarla, inclusive más cuando uno es adolescente o está en la etapa de la adolescencia? Bueno, en la etapa de la adolescencia es donde uno está hasta ahora conociendo como la realidad de este tipo de violencia. Seguramente no estamos muy relacionados con el término violencia de género, pero sí seguramente con el término violencia. Y la violencia básicamente la podemos identificar de manera un poco más fácil de lo que creemos. Hay varios tipos de violencias. Entonces está la violencia, por ejemplo, violencia intrafamiliar, la violencia entre relaciones de pareja, violencia estructural, y cada una de estas violencias las podemos identificar de diferentes maneras. Eh, Cuando somos jóvenes, cuando estamos, no sé, en el colegio, podemos afrontar varias de ellas. Una de las más comunes, por ejemplo, es la violencia intrafamiliar, donde no solamente pueden ser física, sino también puede ser psicológica. Violencia intrafamiliar se define como todo esto que tiene que ver con golpes, con acceso hacia nuestro cuerpo como mujeres, como seres humanos, y esto puede venir desde padres, las madres, hermanos, tíos, primos, abuelos, amigos, amigas. Son cosas que no debemos permitir. O sea, nuestro cuerpo eh, no es un arma de guerra, y esto y más el cuerpo femenino, no es un arma de guerra, y esto tenemos que tenerlo súper claro como mujeres para poder definir nuestros propios límites frente a eso. Pero también hay unas violencias psicológicas, violencias que nos llevan a nosotras como mujeres y a la comunidad LGTBI también eh, a lugares donde nuestra salud mental se ve afectada, y esto se puede identificar con sensaciones o emociones que tenemos como aislamiento. No queremos, no sé, levantarnos temprano, no queremos hacer ciertas cosas, no le vemos motivación a la vida, no tenemos un propósito claro, no sabemos qué hacer en muchos casos, y esto muy seguramente viene de esa violencia psicológica que puede ejercer cualquier persona. O sea, eso puede ser también en casa, desde que, no sé, tu mamá o tu papá te diga en muchas ocasiones que tú no puedes hacer algo, que tú eres una bruta, o que tú no tienes las capacidades para hacer X o Y cosa, y entonces eso va generando en ti eh, no solamente esa desaprobación, sino esa inseguridad y ese sentimiento como de culpa y de insuficiencia también. Y eso se traduce en violencia psicológica, pero también con los amigos del colegio, por ejemplo, con las relaciones de los amigos de colegio, que muchas veces se da
todo este tema, por ejemplo, del bullying y todo esto que hace que nosotras como mujeres pues tengamos, tengamos ciertas limitaciones que no nos permitan avanzar y prosperar de manera igualitaria frente a los hombres, por ejemplo. Y cómo identificarlas, pues básicamente es con la identificación de cómo nos sentimos, o sea, lo que es, sabemos que no es normal, uno, que atenten contra nuestro cuerpo, que sea un objeto eh, para violentar, eso no es para nada normal. Y segundo, pues cómo nos sentimos de manera interna, si nos sentimos eh, agotados, si nos sentimos poco valorados, si nos sentimos sin motivaciones, algo está pasando, alguien está influyendo también en esto que sentimos y hay que eh, como tratar de buscar ayuda y hay muchas rutas de atención a las mujeres y a la comunidad LGTBI que podemos acceder en los municipios, en las ciudades, hay instituciones públicas, instituciones privadas, psicólogos, terapeutas que están siempre a disposición de las personas y en este caso de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas que pasan por este tipo de violencias. Bueno, a ella respondiste también parte de la siguiente pregunta, pero igual profundicemos un poquito más, que es cómo se ve en la cultura la violencia de género y los estereotipos. Bueno, además de la violencia estructural que ya conocemos, pues está la violencia cultural, ¿no? Es esta violencia que genera y enmarca unos estereotipos, unos estigmas frente a ciertas comunidades, eh, que las mujeres, por ejemplo, las tenemos muy marcadas, pero también y muchísimo más la comunidad LGTBI más, la comunidad trans, que siempre ha venido siendo estigmatizada alrededor de cómo se ven, de cómo actúan, de cómo hablan, de qué hacen o qué dejan de hacer. Siempre hay como un estigma y y una serie de semántica latente donde todo el tiempo se está juzgando el quehacer de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, de cómo nos vestimos, de cómo caminamos, de si estamos haciendo las cosas bien, si tenemos una relación estable o no la tenemos, si sabemos manejar nuestras emociones, si gritamos mucho, si hablamos muy bajito. Todo es cuestionado en este tema de violencia cultural y eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ser críticas frente a eso, porque el hecho de ser críticas frente a eso nos permite también, vuelvo a los límites, poner nuestros límites como mujeres y saber, saber dónde, hasta dónde podemos llegar con ciertas personas, ¿sí? Y cuando esas personas estén como extralimitando eso que nosotros consideramos como violento, pues precisamente hay que acudir a pedir ayuda a personas cercanas, a profesores, a familiares. Siempre hay que tener una red de apoyo, lo más importante frente a este tipo de violencia cultural que existe y que está latente. Entonces, uno, si somos víctimas de ese tipo de violencia, pues hay que buscar apoyo, hay que levantar la voz, no hay que quedarse calladas. Y segundo, pues también hacer acciones o generar acciones, actividades de manera permanente donde se haga pedagogía frente a lo que puede pasar con este tipo de de violencia cultural, perdón. Donde de manera permanente pues estamos siendo afectadas y que poco a poco la juventud, nosotras, personas como tú, como yo y como muchos otros jóvenes a nivel nacional, hemos venido trabajando en diferentes proyectos locales que al final de cuentas eso es parte fundamental para la construcción de paz. ¿Y a qué me refiero? A esa paz pequeña que le llama mi jefe actual, y es cómo hacer que las cosas cambien en nuestros entornos con acciones que al parecer son pequeñas, pero que realmente generan cambios significativos, como lo que está haciendo tu colectivo en este momento, por ejemplo, hacer pedagogía sobre ciertos asuntos que deben importarle a la juventud, que deben importarle a la sociedad y que con acciones como estas, por ejemplo, de llegarle con esta información a más personas, pues seguramente van haciendo cambios pequeños pero significativos a la vez y que realmente construyen esa paz estable y duradera que estamos buscando desde hace
cientos de años, pero que al final de cuentas, cuando hacemos acciones como estas, es lo que realmente se siente en la comunidad, es palpable, es real y, y bueno, básicamente es eso. Y ya como para finalizar o como para darme esa información, es por qué tenemos tan normalizada la violencia, por qué está tan normalizado todos estos actos, todos esos comportamientos y por qué está en la cultura. O sea, porque una cosa es que esté o en las casas o en ciertas familias, pero por ejemplo los roles y los estereotipos de género ya son algo cultural. O bueno, siempre han sido algo cultural. Hay tres conceptos en todo este tema de construcción que siempre he tenido muy presentes, es bueno, la construcción de paz, el tema de la paz, el tema de la violencia y el tema del conflicto. Nosotros como seres humanos eh, pues tenemos el conflicto de manera permanente, o sea, es inherente a nosotros como seres humanos, no, el conflicto existe y punto, pare de contar, eso no hay vuelta atrás, pero es cómo gestionamos ese conflicto y cómo hacemos que ese conflicto no se convierta en violencia. Nosotros en Colombia lastimosamente, y eso no solamente es en Colombia, es en todo el mundo, hemos normalizado la violencia, en este caso la violencia de género, desde hace millones de años, desde que básicamente existimos, eh, y, y es muy complejo de cambiar, de transformar. Evitar esa normalización de la violencia, pues aunque es complejo, pues no es imposible cuando realmente vuelvo al punto de hacer acciones pequeñas, hacer la paz pequeña. Eso básicamente hace que la cultura realmente se transforme, esa cultura violenta se transforme, que la gente tenga conciencia sobre lo que hace, sobre sus acciones, sobre sus palabras, porque las palabras tienen demasiado sentido cuando hablamos de la violencia cultural. Cómo nos dirigimos a una mujer, cómo hablamos de una comunidad, cómo nos expresamos frente a X o Y, el respeto por el otro, promover la reconciliación, eh, básicamente es muy importante para poder generar esos cambios en la violencia cultural, sí, en la violencia cultural que existe hoy en día, y las razones son muchísimas y nos podríamos quedar aquí hablando sobre las razones por las cuales hemos normalizado esa violencia, pero creo que, digamos, es mejor que nosotros como jóvenes que queremos construir un país diferente, que queremos construir una sociedad diferente para las mujeres, para los niños, para las niñas y para todas las comunidades que han sido vulneradas históricamente, pues lo que sí realmente tenemos que hacer es hablar en positivo, es construir, es tratar de cambiar esos imaginarios que es muy complejo hablar de todo eso tan grande, pero lo que sí es importante en este momento es lograr hacer y hacer, no hay de otra, hacer y hacer pedagogía frente a estas cosas para que la gente cada vez tome más conciencia y realmente avancemos y que las mujeres podamos tener un lugar igualitario frente a los hombres y frente a las demás personas, ¿sí? No solamente las mujeres, sino la comunidad LGTBI que también ha sido muy afectada. Entonces, básicamente sería eso. Bueno, Angélica, muchas gracias por ayudarnos, por participar en la revista, por aportar también al colectivo y no sé si quieras decir algo más. Bueno, aunque no soy muy experta en todo este tema de género, o sea, experta, pues porque soy comunicadora social y periodista, pues soy mujer. Soy mujer, fui estudiante de un colegio, me gradué de un colegio de un municipio y entiendo ahora más que nunca todas las violencias por las cuales pasé y que en ese momento no fui consciente porque pues no me eduqué mucho frente al tema, porque no era un tema que se pusiera sobre la mesa en una institución educativa, no era un tema que se pusiera sobre la mesa en mi familia, en mi hogar. Entonces, uno, felicitarles y agradecerles por esta labor que están haciendo tan bonita. Y dos, hacerle pues un llamado a todos los jóvenes jóvenes, niños y niñas que están escuchando de pronto esta entrevista, a que seamos un poco más conscientes con lo que pasa en nuestro entorno, con lo que pasa día a día, con lo que pasa con nuestras mujeres alrededor, y
tratar de transformar todo eso que vemos como negativo, creer también en nuestra intuición, saber que nosotros sabemos cuando algo no está bien y no quedarnos callados frente a eso, sino realmente generar acciones que permitan que otras personas, en este caso mujeres, niñas, comunidad LGTBI, pues se sientan incluidos, incluidas, y, y seamos parte de una sociedad que construye y no que destruye. Gracias y hasta luego.